Vamos a estudiar un Maimer Hasides. En realidad vamos a estudiar una parte de un Maimar que es del... No, no anda la cámara. Ah, a vos no te anda la cámara. Ah, está bien. Perfecto. Ningún problema. Ningún problema. Todo en orden. Ok. Vamos a estudiar una parte de un discurso que en realidad, cuando uno abre el libro de Maimorim de discursos, está partido al medio, o sea, son dos discursos, pero en la práctica es un solo discurso. Así está traído en las notas. Este discurso, lo interesante que tiene, o por lo menos la parte del discurso que vamos a estudiar, lo interesante que tiene es, por un lado es simple, sencillo, no tiene cosas muy complejas para entender, y por el otro lado trae una perspectiva, no diría diferente, porque en realidad está en muchos lugares este concepto que vamos a estudiar, pero como que lo enfoca desde un lado que lo pone tan claro y tan sencillo que nos debería por lo menos quedar sencillo y claro de vuelta en la cabeza. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Matan Torah. Por cuanto estamos llegando a la fiesta de Shavuot, estamos dentro de poquitito, vamos a estudiar un poquitito la entrega de la Torah. Hay montones y montones de asuntos al respecto de esto. De hecho, en el mundo, digamos, Shavuot es una de las fiestas como un poco olvidada. Pesach tiene la Matzeh y todo el Pesach, etcétera. Y todas las fiestas de Tishrei, ni que hablar, que Rosh Hashanah, el Shoifar y Yom Kippur el ayuno, y Sukkot es la Sukkah, y Shmini Atzeres. Cada una de estas fiestas tiene cosas impresionantes, interesantísimas, cada una de ellas. Pero llega Shavuot y Shavuot no tiene grandes cosas, no tiene grandes cuestiones particulares de ella. Entonces tenemos que tratar de entender de qué se trata Shavuot. Pero en la práctica, Shavuot es la raíz de todas las otras fiestas. Sin Shavuot no existiría ninguna otra fiesta, ninguna otra cosa. Sin Shavuot no existiría el judaísmo. Porque de vuelta, Shavuot es Man Matan Teirasein, es el momento de la entrega de la Torah. Y por supuesto, a partir de la entrega de la Torah existe todo el resto de las cuestiones en el judaísmo, etcétera. Matan Torah, la entrega de la Torah es la raíz de todas las cuestiones, es la raíz de lo que hacemos acá, etcétera. Más allá de Abraham, Yitzhak y Yaakov, todas las mitzvot las hacemos por Matan Torah, porque Dios las dijo en la entrega de la Torah. Pero, más allá de esta cuestión, digamos, sencilla de entender, ¿de qué se trata Matan Torah? ¿Qué es lo que realmente pasó ahí? De vuelta, hay montones de discursos hasídicos que observan esto desde diferentes perspectivas. Y todas valen, todas son válidas. Simplemente estamos mirando de un lado, mirando del otro lado, mirando la misma cosa de diferentes lados. Nosotros hoy vamos a estudiar una perspectiva, una idea, que probablemente nos lleve dos clases. No es muy largo, pero para entenderlo bien y para captar las cosas. El discurso que vamos a estudiar es un discurso del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Chabad, del año Tov Reish Chof Tes. Esto es 1869, si no me equivoco, 1869, que el Rebbe Maharaj dijo, por supuesto, en Shavuot, en la fiesta de Shavuot. De vuelta, es un discurso largo que en el libro de discursos está cortado al medio, no me pregunten por qué, pero es la realidad. Entonces son como dos discursos, pero en realidad es un discurso largo, largo. Bien, este discurso está basado sobre una pregunta clásica que el Rebbe Maharaj en esta parte del discurso no contesta, la contesta en la segunda parte del discurso y Dios mediante yo voy a traer algunas de las ideas, a medida que vayamos avanzando, algunas de las ideas que el Rebbe Maharaj mismo trae. ¿Cuál es la pregunta clásica? El versículo con el que empieza el Maimar es, lo voy a decir solamente esto en hebreo, el resto lo vamos a estudiar en castellano directamente. Habló en Parshas Israel, en el momento de la entrega de la Torah, habló Dios todas estas palabras, leemoir, diciendo o para decir, yo soy Dios tu Señor. Y después siguen los 10 mandamientos, etc. El Rebbe Maharaj se detiene en qué significa la palabra leemoir. En general, en toda la Torah, la palabra leemoir significa, por ejemplo, Dios habló con Moishe para decirle tal o cual cosa, para que le diga a los demás. Obvio que si Dios habló con Moisés, le estaba diciendo algo. Entonces, Lemoir viene a decir, ojo, esto que te dije a vos, decíselo a los demás también. Pero en Matan Torah, en el preciso momento de la entrega de la Torah, no tiene ningún sentido esta palabra. Nuestros sabios cuentan que todos los Yehudim, habidos y por haber, etcétera, que existieron y que van a existir, todas las Neshomes, todas las almas del pueblo de Israel estaban paradas en Matan Torah. Entonces, Lemor, para decirle a quién, Dios habló para decirle a quién. Ya estaban todos ahí, no hay nada que decirle a nadie. Hay varias explicaciones de esta cuestión, pero el Rebbe Maharaj trae acá una idea.
que de esta palabra va a sacar, digamos, una enseñanza muy interesante sobre cuál es el efecto que tiene cada mitzvah que nosotros hacemos. ¿Qué significa cada mitzvah que nosotros hacemos? Por esto lo vamos a ver al final del Maimon, al final del discurso. Primero el Rebbe trae un midrash. El midrash cuenta que cuando Dios hablaba con cada uno de nosotros. Es decir, habló con todos, pero cada uno sentía, conmigo está hablando. En forma personal, directamente. Por cuanto está escrito, Anoiji Hashem Elohei Jo, yo soy Dios, tu Señor, en singular. Entonces cada uno sentía, Dios me está hablando a mí, es para mí. Es verdad, había un montón de gente ahí, son 600.000 hombres entre 20 y 60 años, pero en realidad eran como 3 millones de personas. Y Dios estaba hablando con todos ellos, pero cada uno sentía que Dios tiene una relación particular, personal, directa, conmigo nada más. Es decir, por eso está escrito Elohei Jo, tu Dios, yo soy Dios, tu Señor, mejor dicho, en singular. Las palabras de Dios estaban en cada uno y con cada uno de nosotros. Así también suenan otros midrashim, que de acuerdo a la fuerza de cada uno escuchaba la palabra de Dios. Y el Rebbe trae otro midrash. Los jóvenes escuchaban de acuerdo a la fuerza de los jóvenes, la capacidad de los jóvenes. Los ancianos de acuerdo a la capacidad de los ancianos. Los chicos de acuerdo a la capacidad de los chicos. Es decir, de vuelta, cada uno sentía que espiritualmente hablando, Dios está hablando conmigo. Es mi relación con Dios. El resto del mundo, bueno, que cada uno se arregle como pueda. Yo tengo mi relación personal con Dios. Y no solamente es una cuestión espiritual, sino que físicamente hablando, uno joven, viejo, etcétera. Porque ¿qué pasa? La neyome, el alma, no cumple años. La neyome es la neyome, es eterna. Es una criatura que Dios creó, etcétera. Y a partir de ahí, es una cuestión vinculada a Dios, hay diferentes formas de ver esto, si es eterna o no es eterna, pero la cuestión es que la neyome no cumple años, es algo espiritual. ¿Qué cumpleaños? El cuerpo cumpleaños. Y uno va creciendo, se va haciendo más grande, etcétera, más pelado, con más canas o menos, etcétera, etcétera. La cuestión es que, ¿qué significa? Que los jóvenes escuchaban a Dios de acuerdo a cómo eran los jóvenes. Los ancianos escuchaban a Dios de acuerdo a cómo eran los ancianos. Es decir, no solamente espiritualmente hablando. Hay una relación directa con Dios, de la neyome, el alma con Dios, sino que físicamente hablando. Algo pasó. Vamos a ver, obviamente, más adelante, pero algo pasó en Matan Torah, en la entrega de la Torah, que físicamente hablando hay una relación con Dios. Y es una relación personal, particular, de acuerdo a la situación, al momento en tu vida en que te encontrás. De hecho, entre paréntesis no está en el Maimar, pero para entender la cuestión, decimos todos los días a la mañana las projes, las bendiciones de la Torah. Y el concepto de las bendiciones de la Torah es que Hashem es Noisen a Torah. Hashem es el que da la Torah. Y no decimos el que dio la Torah. Hace 3.333 años Dios entregó la Torah. ¡Ay, qué lindo! Es una historia. No, Noisen. Dios constantemente está haciendo, por así decir, la actividad de entregar la Torah en forma constante. Quiere decir que hay una relación constante con Dios. El énfasis acá es, así explica el Rebbe, por qué, en un discurso del Rebbe propiamente dicho, que explica este discurso del Rebbe Maharash, ¿por qué el Rebbe Maharash trae dos midrashim acá? Dos explicaciones. Uno, que cada uno sentía que Dios hablaba con él. Dos, el segundo midrash, que cada uno según su fuerza entendía a Dios. El joven según lo que es joven, el anciano según lo que es anciano, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay una doble relación espiritual y física, material, según la situación en que se encuentra cada uno, nuestra relación con Dios. Y tenemos que entender, ¿por qué en toda la Torah está escrito Ani Hashem Elohei Hem, yo soy Dios, el Señor de ustedes, en plural? Y acá en los 10 mandamientos dice Elohei Jo, tu Dios, en singular. Esta es la introducción del discurso. Ahora el Rebbe Maharash, como es clásico en todos los discursos, va a empezar a hablar de otro tema. A partir de que habló de otro tema, después va a volver a esta cuestión. En este otro tema está el núcleo, digamos, de este discurso en particular, de esta perspectiva en particular de qué significa Matan Torah. Para entender este tema, ahora no vamos a leer, pero para entender el tema, una minúscula introducción de lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad de Shavuot, de Matan Torah, desde esta perspectiva que estamos estudiando? Hay muchos de vuelta. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que Dios mismo se vinculó con cada uno de nosotros, espiritualmente hablando y físicamente hablando. ¿Cómo vemos esto? Vamos a encontrar el nombre de Dios, que esto es lo que va a hacer el Rebbe, nos va a explicar. El nombre de Dios
Sabemos que Dios tiene muchos nombres, y sabemos que el Ramban Nachmanides dice, con la Toira Kula Shmoisav Shalakadosh Baruj, la Toira entera son nombres de Dios, combinaciones de letras, de frases, etc. Toda la Toira son nombres de Dios, pero en la práctica hay ciertos nombres específicos que no se pueden borrar, es una cuestión alágica, legal, y hay un nombre que se llama Shema Mefoirash, es el nombre claro, concreto, esencial de Dios, Shema Etzem, el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que tiene montones de explicaciones y cuestiones. Ese nombre, que es el nombre esencial de Dios, ese es el nombre que Él, Dios, inyectó, por llamarlo de alguna manera, inyectó en cada uno de nosotros, espiritualmente hablando y físicamente hablando, como vamos a estudiar al final del Maimar, que incluso el cuerpo humano tiene la forma del Shema Vaye, tiene la forma del nombre de Dios. Dios inyectó este nombre en cada uno de nosotros. Esto es Matan Torah. Y a partir de que Dios inyectó este nombre en cada uno de nosotros, cuando un Yehudí hace una mitzvah, no solamente está conectando con Dios, como sabemos que la palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, unión, jibur, apego a Dios, etc. No solamente que cuando uno cumple una mitzvah está conectando y vinculando a Dios, sino que en la práctica estamos proyectando la presencia de Dios aquí abajo y estamos expresando nuestro ser divino. No somos solamente seres humanos, somos seres humanos vinculados a Dios. Cada uno de nosotros, en el lugar en el que se encuentra, en la forma en que se encuentra, etc., somos seres humanos vinculados a Dios. Y esto no es lo mismo. Porque un ser humano, al fin y al cabo, ¿cuánto puede superarse a sí mismo? Puede ser muy inteligente, puede ser muy capaz, etc., pero nunca deja de ser un ser humano. El mundo inanimado, al ser absorbido por una planta, por el mundo vegetal, se eleva de nivel, infinitamente hablando, desde el mundo inanimado hasta el mundo vegetal. El mundo vegetal, al ser absorbido por un animal, se eleva infinitamente de nivel. El mundo animal, al ser absorbido por un ser humano, se eleva infinitamente de nivel. Los seres humanos no somos animales mejorados, evolucionados, etc. Es un tema para otra clase quizás. Pero el punto es que el ser humano, ¿cuál es el próximo paso? ¿A dónde nos elevamos? Y la respuesta es, nos vinculamos a Dios, nos incluimos en su esencia. Y este es el Hidush, esta es la novedad de Matan Torah. Hay un nombre de Dios vinculado, inyectado en cada Yehudí. Y que se expresa en nosotros a través de cumplir mitzvot y de revelar la presencia de Dios aquí en la tierra, lo que en el clásico lenguaje hasídico, que en realidad es un lenguaje del Midrash, pero el Hasidut, el pensamiento hasídico lo toma, y el Rebbe anterior lo tomaba, y el Rebbe lo tomó en los famosos discursos Basi Legani, He venido a mi jardín, etc. Dira Betachtoinim, que es una morada para Dios aquí abajo. Vamos a comenzar. Esto es la pequeña introducción de lo que vamos a estudiar. Para estudiar eso hay que estudiar otra cosa primero. Está escrito, es un pasuk, es un versículo en los Salmos. Rechev Elekim Riboisaim Adnai Bam Sine Bakoidesh. Traducción literal, la carroza de Dios tiene Riboisaim. Ribois son como 10.000. Riboisaim son 20.000. 20.000 Malojim, 20.000 ángeles, digamos, siguen la carroza divina. ¿Y qué es un ángel? ¿Qué es un malach? El versículo continúa explicando. Adnai Bam. Lo digo así a propósito porque en realidad no estoy diciendo nada que tenga sentido, pero Adnai es el nombre que se utiliza cuando uno dice una braja, Baruch Atah, etc. Que no se pronuncia así porque sí, por eso lo digo de esta manera errónea a propósito. Pero el punto es, ¿qué es un malach? Adnai Bam. La presencia de Dios está en un malach, está en un ángel. Si no, no sirve para nada el ángel, no puede hacer nada. Por sí solo no existe, no hace nada. ¿Qué es un malach? Adnai Bam. Tiene un nombre de Dios dentro de ellos. Y después termina el versículo diciendo, Sinai Bakoidesh. Aquí en el monte Sinai ocurrió algo muy santo, que justamente este es el Hidush, la novedad que nosotros estamos estudiando respecto de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Pero el punto es que el versículo trae la idea de que hay Malojim, hay ángeles, y la carroza de Dios, sea lo que fuera que quiere decir, anda con 20.000 Malojim, ángeles, y que es un Malach, Adnai Bam. Dios está dentro de ellos. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash, ¿qué significa Adnai Bam? ¿Qué quiere decir que Dios está dentro de los Malojim de los ángeles? Que el nombre de Dios está asociado, Meshutaf, asociado a los ángeles. ¿Cómo vemos que el nombre de Dios está asociado a los ángeles? Y mira el nombre de los ángeles. Mijoel, Gabriel, Rafael. Estos son los 3 ejemplos que trae el Rebbe acá. Mijoel, está el nombre de Dios. Aleph Lamed, al final del nombre del ángel. Después tenés Gabriel, el nombre de Aleph Lamed, al final del nombre del ángel. Rafael, Uriel. Hay montones de Malojim.
Acá habla de Riboisaim, Ribo y Ribabo es cada muy común, miles de miles. Y el Alter Rebbe llega a decir incluso en el Tanya que hay infinitos malojim. El punto es que, de vuelta, la definición de un malaj es, en este sentido, que tiene Adnai Bam, tiene un nombre de Dios asociado a ese ángel. Y quizás, continúa el Midrash diciendo, quizás vas a decir que solamente en ellos está este nombre asociado a Dios, a los malojim, el nombre de Dios asociado a los malojim, solamente en ellos. Cuando Dios fue a entregar la Toira, no empezó a hablar, sino de esta manera. Es decir, ¿qué quiere decir este Midrash? De esta manera, ¿de qué estamos hablando? A través de Matan Toira, a través de la entrega de la Toira, Dios asoció su nombre con el pueblo de Israel. Y los llamó Elohim. La gente mal traduce, digamos. En la mayoría de los casos está bien, pero mal traduce Elohim como Dios. ¿Ok? A Elohim ya Nesh lo imparó. Dios dirá la paz de Paro, Dios le dirá el sueño Paro, etc. Montones de versículos que hablan de Elohim. Pero en este sentido, Elohim quiere decir Malojim, ángeles. Y además, la novedad de este Midrash es que Dios llamó al pueblo de Israel Elohim. ¿Cómo sabes? ¿Dónde lo viste esto? ¿Cómo está escrito? Elohim, Eloikeja, Noichi. Es un paso que en los Salmos también. Es un versículo en los Salmos, en Tehilim. Elohim, ¿con quién está hablando? Con alguien a quien llamamos Elohim. Eloikeja, Noichi. Yo soy tu Dios. Entonces, ¿quién es Elohim? El pueblo de Israel. Y a través de Matan Toira, a través de la entrega de la Toira, en donde está escrito, Noichi Hashem Eloikeja, yo soy Dios, tu Señor. Justamente el nombre Elohim, y en singular, ¿qué significa esto? Que esta es la pregunta que hizo el Rebbe, y a las 2-3 líneas del discurso ya la contestó, pero todo el resto del discurso, la explicación de esto, a través de que Dios habló en forma singular con cada uno, y cada uno sentía que Dios hablaba con él, es mi relación personal con él. ¿Qué logró, entre comillas, Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es el logro? El Hidush, la novedad de Matan Torah, que Dios asoció su nombre con cada uno de nosotros y nos llamó Elohim. El nombre de Dios está asociado a todo Yehudí, sin excepción. Y como el Malach, un ángel puede llamarse a sí mismo con el nombre de Dios. Como por ejemplo el ángel que habló con Abraham después de la Akeida, después de que Abraham fue a sacrificar a su hijo. Al final no lo sacrifica, pero el punto es que hay un Malach que habla con Abraham y le da una braja, una bendición, etc. ¿Qué dice el Malach? El texto dice, Binish batinu Hashem. Por mí juré, dice Dios, por mí. El Malach está diciendo, el ángel está diciendo por mí. Quiere decir que el ángel está hablando en nombre de Dios, en realidad, obviamente. El ángel por sí mismo no tiene ninguna fuerza, ningún poder. Pero el punto es que el Malach se llama en el nombre de Dios. Y otro versículo más, cuando Hagar, la otra esposa de Abraham, es echada de la casa y queda tirada en el desierto, y está Ishmael ahí bajo un árbol, y se va a morir, etc., aparecen una serie de ángeles, varios ángeles, hablando con Agar, no tengas miedo, no te va a pasar nada, el chico va a vivir, etc. Y Agar misma llama a ese lugar Shema Vaya Doiber el Lea, el nombre de Dios, que el Roí, Dios, a Dios vi, etc. Y Agar cuenta el nombre de Dios que estaba hablando con ella. ¿Cómo el nombre de Dios? Había un Malach hablando con ella. No, de vuelta, el Malach se llama en nombre de Dios, no hay ningún problema. Mientras está haciendo su shlichus, su misión, el Malach habla en nombre de Dios, como si él fuese Dios. A pesar de que era un Malach, era un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué hablaba el ángel en nombre de Dios? Si era un ángel, no es Dios. Porque el nombre de Dios está asociado a los ángeles. Y los ángeles por sí mismos, esa cosa que sea, que vamos a ver en un minuto, lo que es un ángel, no ocupa absolutamente ningún espacio frente a la vitalidad divina que está en su interior. Fíjate de esto en este discurso, en otro discurso, que hay varios discursos que hablan del tema, que el Ícar, lo principal del ángel es el Hayos, es la energía divina que tiene en su interior. Y lo mismo pasa con todos los seres humanos. Lo principal no es el cuerpo, sino que lo principal es el alma, es la vitalidad divina en nuestro interior. Entonces, lo principal, volviendo al texto, lo principal es el nombre de Dios, que es la vitalidad de todo ese Malach, de todo ese ángel, como está explicado en diferentes discursos hasídicos. Sobre esta idea de que el hombre puso nombres a cada criatura. Cuando uno lee el relato de Breishis del comienzo, aparece que el primer hombre, Adam Arishon, le puso nombres a todas las criaturas. ¡Qué lindo! A este lo llamó burro, al otro lo llamó toro, al otro lo llamó vaca, yo qué sé. A cada uno le puso un nombre. Yo también puedo ponerle nombres a las cosas.
Este lo llama Pirulo, el otro lo llama Pirulín, qué sé yo. Ponle el nombre que quieras. ¿Cuál es la gran virtud de que el primer hombre puso nombre? Se le ocurrió cualquier nombre, le puso ese nombre. La respuesta es que no. ¿Cuál era el nombre de cada cosa que el primer hombre, por así decir, puso en cada criatura? Es la palabra divina, las letras de la palabra divina que dan vida a esa criatura. Oh, esta es otra historia. El primer hombre era capaz de ver la energía divina dentro de cada criatura. Entonces no es que le puso un nombre, que se le ocurrió, qué sé yo, a este llamar el anteojo, al otro llamar la computadora. No. No había ni anteojos ni computadoras, pero no importa. No. De cada cosa era capaz de revelar la esencia de esa cosa y decir, esto no tiene otra forma de llamarse que así. Short, toro, cordero, etc. No hay otra forma que se pueda llamar esto. Porque esta es la fuerza divina en su interior. De la misma manera, cada malach, cada ángel. Esta era la sabiduría impresionante de Adam HaRishon. Saber el nombre esencial de cada cosa, la vitalidad divina de cada cosa. Un malach pasa lo mismo. ¿Qué es el malach? ¿Qué es lo principal en un malach? El Metzius, la existencia de ese ángel, no, es el nombre de Dios en su interior, que eso es lo que le permite hacer su misión, en donde tenga que hacerlo y cómo tenga que hacerlo, etc. Surge entonces que esta asociación, que se asoció el nombre de Dios en cada malach, esto es lo principal y esto es lo que gobierna sobre el cuerpo del malach. Porque el cuerpo de cada malach está hecho, como dicen nuestros sabios, de Eish y Ruach, de fuego y viento, aire, como sea, fuego y aire. Como está escrito, hoy se malaja brujois, Dios hace a sus ángeles con aire, con viento, Meshar Sabeshloyet, sus sirvientes con un fuego ardiente. Quiere decir que el guf, el cuerpo, malach también tiene guf. El cuerpo del malach es hecho de estos dos fundamentos. Más allá de lo que quiera decir, yo no lo sé tampoco, porque nunca vi malojim, etc. Pero esto es un malach, así nos cuentan nuestros sabios, que ellos sí vieron malojim. Y por lo tanto, un malach, un ángel, en el momento en que está haciendo su misión, entonces cambia su esencia totalmente, porque pasa a estar anulado absolutamente para cumplir la voluntad de quien lo envía. Y por lo tanto, el malach se llama, como está escrito en diferentes lugares en Hasides, Tzoymeyach, por ejemplo, una planta. ¿Por qué es un malach una planta? Porque a través de tener el nombre de Dios en su interior y su misión es, en ese caso particular, hacer crecer una planta, entonces el malach es la planta. Como está escrito respecto de Matzmiach Hotzir la Beheima, que Dios hace brotar el pasto para los animales, Deshev, Eisev, diferentes ángeles que tienen nombres que tienen que ver con verduras, pasto, pastura, etc. El malach mismo se llama con ese nombre. Lo mismo pasa con el sol, por ejemplo. Cuando habla, o el Shamaim, cualquier cosa. El Tehilim, el Salmo dice Shamaim, Mesaprin Kvoit Keil. El cielo cuenta la gloria de Dios. ¿Ah, sí? ¿Vos escuchás algo? ¿Qué está contando el cielo? ¿Cómo cuenta? El cielo es una cosa material de gases y qué sé yo qué cosa. Y salís de la atmósfera y ni eso hay. ¿Y cómo el cielo cuenta la gloria de Dios? ¿Quién está contando? O que el sol alaba a Dios, que la luna alaba a Dios. ¿Cómo así? Porque sale del este y se pone en el oeste. El sol se está arrodillando a la Shechina, a la presencia de Dios que está en el oeste. Ah, ¿sí? El sol es una pelota de gases. Helio y no sé qué otras cosas tiene. Hidrógeno, qué sé yo. ¿Cómo alaba a Dios? ¿Qué hace? No tiene boca, no hace nada. Hay un malach, hay un ángel que maneja y gobierna el sol, maneja y gobierna la luna y así cada cuestión en el universo entero. Que por supuesto no lo maneja con libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío, esto ya lo conversamos en otros discursos también, pero la cuestión es que hay un malach detrás del sol, y ese malach, al alabar a Dios, al arrodillarse a Dios, por cuanto ese malach gobierna sobre el sol, hace que el sol se arrodille a Dios. El cielo es manejado por un malach, el cielo cuenta la gloria de Dios, claro que sí, hay un malach, maneja el cielo, cuenta la gloria de Dios, y así sucesivamente en cada criatura. Cada criatura hay un, yo no recuerdo los versículos ahora, pero hay todo un texto que se llama Perek Shira. Hay mucha gente, hay una costumbre yiddish de leer Perek Shira, qué sé yo. Chabad no se lee, pero hay una costumbre de leer, ¿no? Perek Shira es cada criatura, o por lo menos una serie de criaturas, qué posuk, qué versículo dice cada una de estas criaturas en su alabanza a Dios. Todas las criaturas alaban a Dios, sin excepción. El ser humano es la única que puede elegir hacerlo, o Dios libre y guarde, no. Pero cada criatura alaba a Dios. Si dicen un posuk, dicen un versículo, las ranas dicen esto, las gallinas dicen lo otro.
Yo no recuerdo los versículos. Pero la pregunta obvia es, las gallinas no dicen versículos. Y las ranas tampoco. ¿Qué versículos? Son ranas, son gallinas, no hablan. Hay un malas que maneja la rana, un malas que maneja la gallina. Y ese malas que está diciendo ese versículo. Y ese malas se llama gallina, rana o pasto, como está trayendo acá el Rebbe. Por lo tanto, un malaj puede decir sobre sí mismo, yo juro, dice Dios. ¿Cómo yo juro? Dios jura. El malaj. Porque toma la misión y se transforma en esa cosa que fue mandado a hacer. Y esto también está explicado en otro lugar al respecto de la diferencia que hay entre las criaturas del mar y las criaturas de la tierra. Las criaturas de la tierra, a pesar de que ellas reciben también vitalidad y energía de la tierra, uno come pasto, etc., como está escrito, que la tierra de donde sale el lejem, el pan, entonces las criaturas de la tierra también reciben vitalidad de la tierra. Sin embargo, están separadas de esa fuente de donde reciben vitalidad, están separadas de la tierra. Porque las criaturas de la tierra pueden ir de acá para allá, de allá para acá, pueden nadar en el mar, pueden volar por los aires y no tienen por qué ni siquiera estar sobre la tierra misma. Las criaturas de la tierra están libres, por así decir. Lo que no es el caso con las criaturas del mar, por cuanto ellos reciben vitalidad del mar, digamos, del agua directamente. Acá no quiere decir mar y no río, en general, de las aguas. Están, por así decir, hundidas en el mar, en las aguas, como por ejemplo los peces del mar. Inmediatamente en cuanto sacas un pez del mar, muere. Se muere. No puede vivir sin el agua. Y de hecho, entre paréntesis, no está en el discurso, pero ya que estamos hablando de Matan Toire, de la Toire, la importancia de la Toire, etc., este es justamente el mayor, el ejemplo que le dio Rabbi Akiva, si no recuerdo mal, el Rebbe lo trae más adelante también, el ejemplo que dio Rabbi Akiva respecto de cuál es la esencia del pueblo judío y su relación con la Toira. Nosotros sin Toira no podemos vivir, como los peces dentro del mar. No pueden vivir si están fuera del mar. Dentro del mar sí, fuera del mar no. Separás al pez del mar, murió. La Toira es como el agua. La Toira es como el agua para el pueblo de Israel. Sin la Toira dejamos de existir. De la misma manera se va a entender al respecto de los ángeles, que se llaman Nune Yama, en los escritos de nuestros sabios, las criaturas del mar. Es decir, es un nombre prestado. No es que los ángeles sean los peces, sino que así como los peces que están en el mar siempre, de la misma manera los ángeles están constantemente anulados a Dios, al nombre de Dios que tienen en su interior. Y por lo tanto pueden decir sobre ellos mismos el nombre de Hashem. Yo soy Dios, dice cada malaj. ¿Cómo yo soy Dios? Yo juré por Dios. El nombre de Dios que habla conmigo. ¿Cómo es que el malaj está hablando? Porque el malaj, el ángel, está totalmente anulado a su nombre. Y, de vuelta, el nombre de Dios está meshutaf, está asociado a cada malaj. Ese nombre de Dios en cada malaj es la vitalidad, la energía vital de ese malaj. Y, de vuelta, está anulado completamente. Y se llama a sí mismo en el nombre de Dios. Esto es con los malojim. Perfecto, muy lindo los ángeles. De la misma manera, las almas de cada uno de nosotros, antes de estar, subrayo, antes de estar investida en un cuerpo, sobre cada neshome, sobre cada alma está escrito, Hay Hashem asher amalti lefano, dice el Yahweh, te juro por Dios, frente a quien yo estuve parado. Es decir, es decir, las neshomes también están paradas por siempre, como está escrito en los malojim. Cada neshome, cada alma, también siente y vive este nombre de Dios investido en su interior. Pero este nombre de Dios surge, vamos a verlo a lo largo del discurso, a partir de Matan Torah justamente, a partir de la entrega de la Torah. Estas son las neshomes, las almas que son similares, entre comillas, a Nune Yoma, las criaturas del mar. Así como el ángel siente la presencia de Dios, la neshome, mientras está en el Gan Eden o donde sea que está, también siente la presencia de Dios, está frente a él y de vuelta, como dijo Eliyahu, yo estuve parado frente a Dios. Muy lindo. Pero nosotros somos neshomes begufim, somos almas dentro de un cuerpo, con todos los conflictos y dificultades que eso trae. Continúa el Rebbe, sin embargo, las neshomes, las almas que descendieron para investirse en un cuerpo y en un alma animal, es como la tierra.
es como las criaturas de la tierra, no como las criaturas del mar. La Neshama en el Gan Eden es como las criaturas del mar. Y la Neshama aquí abajo es como las criaturas de la tierra, que puede estar separado de su fuente. Las criaturas de la tierra, a pesar de que reciben vitalidad de la tierra, sin embargo, están separadas de la tierra. Entonces, ¿cómo puede lograr una Neshama, un alma aquí abajo, investida en un cuerpo, que se siente a sí mismo separado, independiente de Dios, etcétera? Y Has Shalom, Dios libre y guarda, incluso puede pensar que no está el Creador. Ein Balabais le Birozu, no hay dueño de esta casa, etcétera. Un ser humano puede pensar eso. Un perro y un gato no piensan en eso. Nosotros sí, lamentablemente. ¿Cómo haces para vincularte a Dios? Para revelar en tu interior ese ser, Nune Yoma, que sos una criatura del mar. Esto es a través de la Toira. Como está escrito, Anoiji Hashem Elokecha. Cuando Dios dijo, yo soy Dios, tu Señor. Y de vuelta, este es el Hidush, la novedad de Matan Toira. Iluminó la presencia de Dios, su divinidad en cada Yehudí. Se asoció el nombre de Dios en cada Yehudí. Y es interesante mencionar, el Rebbe menciona esto cuando explica este discurso, que el nombre de Dios asociado a los Malojim es Adnai. Ese nombre de Dios representa básicamente limitación, opresión, poder, fuerza. En la mística judía, Hasid Escapar, se llama Gvura, poder, ocultamiento, Adnai, señorío, por así decir. Pero el nombre de Dios asociado a los Yehudim es otro, es el Shema Vaye. Es el nombre de 4 letras. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque estamos explicando justamente, no terminamos, pero estamos explicando que el nombre de Dios que se asocia a cada Yehudí en Matan Toira, ¿cuál es? Anoiji Vaye Elokecha, yo soy Dios, que en castellano alcanza la palabra Dios, pero cuando profundizamos un poquitito más, ¿qué nombre de Dios? El nombre de 4 letras, Hoya, Hoy, Bebe, Ie, fue, es y será. Dios unió su propia eternidad en el interior de cada uno de nosotros. Por eso nosotros vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que pasaron todos los reinados, o muchísimos, no todos, muchísimos reinados, imperios y poderosos, etcétera, que fueron en su momento los poderosos más poderosos de la tierra, pasaron por encima nuestro, nos conquistaron, nos pisotearon, nos oprimieron, etcétera. Y como decimos en la Haggadah de Pesach, en la noche del Seder de Pesach, las 2 noches, que en cada generación se levantan para Lejalei Seinu, para destruirnos, Dios libre y guarde. Dios nos salva. ¿Qué significa Dios nos salva? Significa que Dios, en este contexto, asoció su propia infinitud, su propia eternidad en cada uno de nosotros. Así como no existe, es un midrash, así como no existe Shomaim, no existe Shomaim Va'aretz, los cielos y la tierra sin que Dios los cree, no puede existir el universo entero sin los Yehudim. Somos tan eternos como Dios mismo. Por eso Dios asocia su nombre infinito en nosotros mismos. Es decir, así como Mijoel, Gabriel, estos Malojim tienen asociados el nombre de Dios, de la misma manera el pueblo de Israel tiene asociado el nombre Keil. Por eso nos llamamos Israel. Keil, como vamos a estudiar, Yashar Keil, el Rebbe lo va a decir más adelante. A través de este Shituf, a través de esta sociedad que Dios hizo entre Él y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros puede tener también este bitul, esta anulación, este vínculo tan profundo con Dios que tienen los Malojim. Los ángeles, que dijimos anteriormente, son Nune Yama, son criaturas del mar, están extremadamente vinculados a Dios. Nosotros, que no somos esencialmente, digamos, criaturas del mar, o quizás está mal dicho, esencialmente somos criaturas del mar, pero descendemos del mar, pero descendemos aquí abajo y nos separamos. Y nos sentimos separados, y el cuerpo, y el alma animal, y las pasiones, etcétera, etcétera, nos hacen separarnos de Dios, nos hacen olvidarnos de Dios. ¿Cómo volvemos a ser Nune Yoma? ¿Cómo volvemos a ser criaturas del mar y sentir la presencia de Dios constantemente, etcétera? Esto se hace a través de la toira. Esto se logra a través de que Dios mismo, Él dijo, no dije yo me le quejo, yo soy Dios tu Señor. Yo estoy vinculado en tu interior, propiamente dicho. Ok, perfecto. Entonces vamos un poquitito para atrás. La idea es así. Hay muchísimos nombres de Dios. Muchísimos nombres de Dios. Cada nombre de Dios expresa una cualidad diferente.
De la misma manera que en los seres humanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes expresiones. Yo soy padre de mis hijos, soy marido de mi esposa, soy hijo de mis padres, soy maestro, soy amigo, soy compañero, soy montones de cosas que uno puede hacer en su vida. Todos nosotros tenemos montones de actividades que hacemos y por supuesto las hacemos según nuestras capacidades y nuestras cualidades. Un maestro no enseña de la misma manera que enseña otro maestro, un padre no es igual que otro padre y así sucesivamente. Padre, madre, obviamente es todo lo mismo, ¿sí? Yo hablo así porque soy hombre nada más. Eh, todos somos diferentes y hacemos las actividades que hacemos de acuerdo a nuestra capacidad. Eso expresa nuestra esencia, porque yo soy padre como yo soy padre y una persona puede ser madre como esa persona es madre, de acuerdo a las cualidades de esa persona. Eso es, entre comillas, el nombre de esa persona. Yo siendo padre, yo siendo maestro, yo siendo esto o aquello. De la misma manera, cada nombre de Dios, que como dijimos antes, toda la Torá entera son nombres de Dios. Tiene infinito, por cuanto Él es infinito, tiene infinitas expresiones. ¿Qué quiere decir infinitas expresiones? Solemos llamar, esto es muy común en otros círculos, quizás no es tanto en Chabad, pero el Rebbe también lo utilizaba, esta expresión, Boré Olam. Dios es el creador del mundo, obvio, es el que creó todo el mundo, etc. Es infinito, bla, bla, bla. Muy bien. Pero ¿esto es lo único que sabe hacer Dios? ¿Es Boire Olam? Es el que crea el mundo, que supervisa el mundo, que da las bendiciones, todo lo que quieras. Enumerame cuántas actividades Dios hace. No sé, crea el mundo, qué sé yo, está todo el día creando el mundo. No. Esto es una actividad divina. Ay, yo qué sé qué otras cosas hace Dios. Eso es mi problema. Es como si fuese que un alumno, obviamente nadie va a entender, nadie lo va a ver así, pero es como un alumno que va a la facultad de lo que sea, de matemática, y ve a su profesor que le enseña matemática, es un fenómeno, está buenísimo, y piensa que lo único que hace este tipo todo el día es enseñar matemática. Disculpame. Terminada la facultad, tiene que volver a casa y jugar con sus hijos, y tiene que charlar con su esposa, y tiene que hacer un montón de otras cosas que cualquier ser humano hace, hay que pagar las cuentas, y así sucesivamente. Mientras está enseñando, es un maestro de matemática, y se ocupa de eso, pero tiene otras actividades. Lo mismo pasa con Dios. Boire Olam, qué bueno, se Borei Olam. ¿Pero lo único que hace? No, todo lo contrario. Si solamente lo vamos a alabar a Dios, porque Él es Boire Olam, es el que crea el mundo, es como alabar al maestro de matemática, que da excelentes clases de matemática, y nos olvidamos de que es un buen padre, de que es un buen marido, de que sus amigos lo aprecian, y es bueno con otras personas también, y qué sé yo, hace un montón de otras cosas. Entonces el tipo dice, ¿vos me alabás a mí solamente porque soy profesor de matemática? Está bueno y es verdad, doy buenas clases y sé del tema. Perfecto. Pero no es lo único que hago. Y puede ser que incluso en la vida de ese profesor de matemática ni siquiera su cuestión principal. Esto depende de cada uno, como lo ve, etc. Entonces nosotros nos vamos a alabar a Dios. Porque es Boire Olam. Porque es el creador del mundo. Ok, obviamente, yo no puedo crear nada. Puedo hablar todo el día y no creo ni una mosca. Pero él es Boire Olam. Qué bueno. Pero eso es lo único que hace. Es poca cosa para él. Perfecto. Quiero leerle la pregunta de ahí porque la expresó mejor que yo. Sí. La parte, lo que no nos quedó claro es la parte que Elohim estaba en nosotros y estaba representado en nosotros. Sí, sí, ahí va, no terminé. Ah, ok, ok, porque por ahí me costó un Sí, sí. poco explicarles lo que no entendí. A veces me pierdo, pero todavía no me perdí. Ok, vamos. Estos son los diferentes nombres de Dios. Entre los nombres de Dios hay un nombre que se llama Elohim. En general, son dos. Un nombre que se llama Elohim y un nombre que se llama Valle. Elohim representa todo lo que es naturaleza, todo lo que es ocultamiento. De hecho, la palabra Elohim, cuando uno suma las letras, suma 86, igual que la palabra Hateva, la naturaleza. 86 también. Elohim representa un ocultamiento justamente de la presencia de Dios. Avaye, por el otro lado, al revés. Avaye es la infinitud. Todo lo opuesto de Elohim. Y de hecho el Teilim dice, Shemesh u'mogen Avaye Elohim. El sol y la cobertura del sol son Avaye y Elohim. Avaye es, por así decir, dador. Elohim es quien retiene, quien oculta. Avaye revela, Elohim oculta. Cada uno de nosotros somos creados por Dios, por supuesto. Y tenemos, como el Rebbe va a explicar ampliamente más adelante, tenemos en nuestra neshome, en nuestro alma,
y en nuestro cuerpo el nombre de Hashem. El nombre de Hashem. Y estos dos nombres, el Elohim y Havaye, se expresan en el cuerpo y en la Neshama, en el alma, de diferente manera. Así como en Dios, el nombre Elohim oculta su presencia y da permiso a que existan otras criaturas, en nuestra vida, el nombre Elohim, en nuestra Neshama, en nuestro alma, también es el mismo concepto. Por ejemplo, si yo doy una clase, y existe el caso también, pero este no es el caso, y no acepto preguntas, es solamente un monólogo, yo hablo, doy mi clase, me siento acá, y no me interesa si entendieron o no entendieron, cada uno haga lo que quiera, yo doy mi clase. ¿Qué representa esto? Que yo no doy espacio para otros, soy yo. Buena clase, mala clase, no importa, pero soy yo. No doy espacio para otros. Quiere decir que yo no soy capaz de retenerme a mí mismo, de ocultarme a mí mismo, o sea, en términos más simples, callarme la boca para que otros puedan hablar, para que otros puedan preguntar, etcétera, cuestionar, también vale. Entonces el nombre Elohim en el interior de cada uno de nosotros representa, por un lado, físicamente hablando, el cuerpo, que tiene un límite. Mis manos llegan hasta acá y no puedo ir más allá, mido tanto, etcétera. Este es el nombre Elohim. Y por el otro lado, espiritualmente hablando, la capacidad de retener, de decir, basta, cállate, a ver si se entendió, hacer una pausa o lo que sea. O ser capaz de tener un intercambio, digamos. Para tener un intercambio, obviamente uno tiene que hablar y otro tiene que callar. En la clásica teoría de comunicación. No pueden hablar los dos a la vez porque no se entiende nada, no se puede comunicarse. Este es el nombre Elohim, en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, el Rebbe lo que estaba explicando es que los Malojim, los ángeles, tienen justamente este nombre, Adna y Elohim. En este contexto es la misma cosa. Tienen este nombre en su interior. Y a través de tener este nombre en su interior es que ellos pueden hacer sus misiones, pueden hacer sus cosas, lo que Dios los mande a hacer, sea como fuere y sea lo que fuere. Nosotros, bueno, el nombre Elohim también lo tenemos. Somos criaturas. Tenemos un cuerpo. Tenemos una Neshama también. Pero la novedad del Hidush, la novedad de Matan Torah, ¿cuál es? Que tenemos se llama Valle. Algo adicional que Dios asoció, digamos, a nosotros. No sé si esta era la pregunta, si se entiende o no. Sí, perfecto, yo entendí perfecto. No sé, ahí no sé quién escribió en el chat. Yo sola no me lo entendía y me quedó claro. Baruch Hashem. Ok. Entonces, estábamos justamente explicando esta cuestión de que Dios asocia con los Malachim el nombre Adnai, que representa limitaciones, como dijimos anteriormente, y Dios asocia en Matan Torah, en la entrega de la Torah, y esta es la novedad de la entrega de la Torah, en este contexto, el nombre Havai. Y el Rebbe estaba explicando que así como los Malachim, los ángeles, tienen el nombre Aleph Lamed, que en este caso representa también la bondad divina, la esencia de Dios, hay montones de nombres y montones de cosas que uno podría decir solamente de los nombres, pero simplificando la cuestión, como vemos en los ángeles, Mijoel, está el nombre Aleph Lamed, Gabriel, está el nombre Aleph Lamed, y así sucesivamente. En Israel también está el nombre de Dios, Aleph Lamed. Y a través de este nombre, a través de esta asociación, es que cada uno de nosotros nos transformamos estando acá abajo, en un mundo que esencialmente oculta la presencia de Dios, porque la palabra Oilam, mundo en hebreo, es Helem, es ocultamiento. La esencia del mundo es ocultar la presencia de Dios. Justamente en este mundo que oculta la presencia de Dios y nos sentimos criaturas de la tierra, separados de nuestra fuente, justamente ahí seamos como criaturas del mar, que estamos vinculados y unidos a nuestra fuente. Como dice el Talmud, esta es la historia que yo cité antes, que Rabbi Akiva, cuando los romanos prohibieron la toira, etc., Rabbi Akiva seguía enseñando toira en público y juntaba congregaciones enteras y enseñaba toira. Y le dijo a Rabbi Pinchas ben Yair, le dijo, no tenés miedo, etc. Y Rabbi Akiva contestó, ahora no recuerdo si era Pinchas ben Yair, no me acuerdo el nombre ahora, pero no importa. Rabbi Akiva contestó, te voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo era de un lobo, o un zorro, mejor dicho, un zorro, que estaba andando al lado del río y vio peces. Y obviamente el zorro quería comer peces. Entonces el zorro vio los peces, ahí es una fábula, por supuesto, los zorros no hablan, etc. Y se juntaban los peces acá y allá, etc. Y les preguntó a los peces, ¿por qué se juntan? ¿Qué pasa? Entonces los peces contestaron, porque están las redes de las personas que quieren cazarnos,
quieren sacarnos de acá. Entonces nos juntamos en un lugar y nos vamos yendo corriendo, escapándonos de las redes de las personas. Entonces el zorro le dijo, ¿y por qué no vienen conmigo a la tierra? Y yo prometo que vamos a estar juntos y yo los voy a cuidar y vamos a estar bien. Vengan conmigo, los voy a salvar de las redes de las personas. Entonces los peces le contestaron, zorro, sobre vos dicen que sos el más inteligente de las criaturas. No sos inteligente, sos un tipesh, sos un tonto. En el lugar en que nosotros vivimos en el agua, tenemos miedo, tememos de las redes de las personas. En el lugar en donde vamos a morir con seguridad, al lado tuyo, cuanto más aún que nos sirve. Vamos a tener más miedo todavía. No va a funcionar la cosa. El zorro quería comer peces, pero los peces tampoco eran tan tontos. Es decir, el lugar en donde viven los peces es el mar, el agua. El lugar en donde vive un Yehudí es la toira. La toira es el agua. Esto es lo que Rabbi Akiva le quiso decir a este personaje. La toira es el agua del pueblo de Israel. Si yo voy a dejar de enseñar toira, entonces con seguridad nos vamos a morir. Si enseño toira, puede ser que los romanos me agarren o no me agarren. Y en la práctica terminaron agarrándolo a Rabbi Akiva y su final fue muy triste, etc. Pero, si yo dejo de enseñar toira, seguro me muero. Seguro. En las palabras del Maimar, ahora que nosotros estamos sentados y estudiando toira, sobre la toira está escrito, la toira es tu vida y la longitud de tus días. Entonces, así tengo temor de que los romanos me agarren. Pero si dejo de enseñar toira, con seguridad nos vamos a morir. No hay duda. Surge entonces que Rabbi Akiva trajo un ejemplo, un mayor, del estudio de toira y el esfuerzo del estudio de toira. Interesante, acá dice dos frases. Limud ve eisek. Limud significa estudio, estudiar. Eisek es un trabajo. Cuando uno lo tiene en su interior, por así decir, no es solamente leer un texto, sino que realmente se vuelve parte de tu vida. Este es el ejemplo que dio Rabbi Akiva del estudio y el esfuerzo en la toira, que justamente tiene que ver con la parsha de la semana que estaban hablando antes también. Esforzarse en la toira, no solamente estudiar, esforzarse en la toira. Esto es como los peces en el mar. Cuando nosotros nos esforzamos en la toira, estudiamos, etcétera, somos como los peces del mar cuando están dentro del mar. Y esto es porque ¿por qué es así? ¿Por qué es que a través de estudiar toira nosotros podemos vincularnos con Dios de manera tal de ser como los peces del mar, estar vinculados, etcétera, en la fuente de nuestra vitalidad? Porque a través de Matan Toira, a través del estudio, de la entrega de la Toira, se asoció el nombre de Akadosh Baruj Hu, de Dios, en cada Yehudí, al punto tal que nos volvimos criaturas del mar. El concepto de alma discasia, los mundos ocultos, que no importa todo el detalle de qué significa. Lo que estudiamos entonces es, tenemos una diferencia muy grande entre los malojim, los ángeles, y los seres humanos, los Yehudim en particular. Los malojim tienen el nombre de Dios asociado a ellos cuando hacen una misión, y los Yehudim no. Pero en Matan Toiro, en la entrega de la Toira, Dios asoció su nombre con cada uno de nosotros. Por eso Dios habló en forma singular, yo soy Dios tu Señor, para que cada uno sepa que tenemos el nombre de Dios, por así decir, sellado, por así decir, asociado en el interior de cada uno de nosotros. Estoy pensando, no sé, hay un capítulo que viene ahora, pero es muy largo, como para leerlo ahora en unos minutos. No sé si quieren seguir unos minutos más o quieren parar acá, no sé bien cómo quieren hacer. Díganme ustedes. Digo, para no terminar en el medio de alguna cosa. Chicas, no sé cómo están, perdón, ustedes de tiempo. Mi cámara también sí, pero Ok, entonces vamos unos minutos más. Perfecto. Ahora bien, todo esto funciona muy bien, espiritualmente hablando. Como dijimos antes, que hay dos expresiones, la expresión material, física de cada uno de nosotros y la expresión espiritual de cada uno de nosotros. Pero entonces, Dios asoció su nombre con nosotros, se matan toira, entrega la toira, espiritualmente hablando, qué lindo la Neshome, cuando está en el Gan Eden, etc. Y cuando el Neshome está aquí abajo, ¿qué pasa? Entonces el Rebbe explica. El hecho de que las almas del pueblo de Israel se invistieron en cuerpos y en alma animal, esto es una indicación clara
de que este Shituf, esta asociación que Dios asoció su nombre en el pueblo de Israel, surge de un nivel espiritual extremadamente elevado, incluso más elevado que los Malojim. Porque hasta ahora surgió, digamos, del discurso, yo me hice un poco tonto y no dije nada, pero Mijoel, el ángel Mijoel se llama Mijoel, qué lindo, y tiene el nombre Aleph Lamed, el nombre de Dios asociado a él. E Israel también, Aleph Lamed. Yo dije Israel, la esencia, ok, listo, y siguió. Y nadie preguntó nada. Pero al final somos lo mismo que los Malojim. Tenemos el mismo nombre asociado a nosotros que el Malach, y yo expliqué que en la práctica el versículo dice Hashem, Abaye, Elokejo. Hay un nombre superior asociado a cada Yehudí, individualmente, que genera nuestra relación con él, etc., a partir de Matan Torah, a partir de entrega la Torah. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? ¿Somos lo mismo que los Malojim? ¿Tenemos lo mismo que ellos o no? ¿Este nombre Aleph Lamed o algo superior? Entonces, el Rebbe explica, Bekitsur, ahora lo leemos, pero Bekitsur, si algo es capaz de bajar muy bajo, es porque en la práctica viene de un lugar muy alto. El ejemplo clásico que se trae en Hasidus de esto es una muralla, una pared, que se rompe, los ladrillos que están arriba de toda la pared son los que caen más lejos. Pero cuando se rompe la pared. Pero un ejemplo quizás más simple todavía, cuando un maestro de física le piden que dé una clase a los chicos de primer grado. Si el maestro va a venir y va a empezar a llenar el pizarrón con fórmulas de física, no van a entender nada los chicos, se anularon totalmente. Imposible, son chicos de primer grado, cuando sea más grande lo van a entender, pero ahora no. Entonces, ¿qué hace el maestro de física? Tiene que enseñar física, esa es la tarea. ¿Cómo le enseñar física a los chicos de primer grado? El maestro compró una bolsa llena de bolitas, esas canicas de vidrio que había antes, no sé si existen todavía, y se tiró al piso y repartió bolitas para todos los nenes, y los nenes empezaron a tirar bolitas para todos lados, y las bolitas pegaban contra la pared, para uno, para el otro, los pibes la pasaron re bien, tirando bolitas. Y el maestro les dice, ¿ves? Si tiras la bolita más fuerte, llega más lejos. Si le pegas a una de este costado, se va para allá. Eso es física pura. La fuerza y los vectores y las direcciones. Física, total, el rozamiento. Donde uno puede encontrar las fórmulas más complejas para describir el modelo de cómo una bolita le pega con la otra según la masa de la bolita. Es pura física. Pero ¿qué hicieron los chicos? Jugaron a las bolitas. Y la pasaron re bien. ¿Aprendieron física? Bueno, por supuesto el maestro tiene que decir alguna cosa más que jugar a las bolitas, pero ¿aprendieron física? Sí. Nadie puede decir que no. ¿Y cómo hizo este maestro entonces? La cuestión es, cuanto más sabio es ese maestro, más bajo va a ser capaz de bajar el concepto. Si el maestro lo único que sabía era llenar pizarrones de fórmulas, es muy sabio, claro que sí. Sabe mucha física, pero no es capaz de bajarla. Tiene un límite. Este otro maestro, que no llenó el pizarrón de fórmulas, jugó a las bolitas con los nenes, bajó el concepto a los chicos más chiquititos, de manera tal que lo pueden entender también ellos. Entonces, volviendo a nuestro asunto, en las palabras del Rebbe, si las neshomes del pueblo de Israel bajan y se invisten en un cuerpo, esto significa que el nombre divino asociado a las neshomes es superior al nombre divino asociado a los malojim. Porque el malach no puede bajar acá e investirse en un cuerpo. De hecho, una de las explicaciones de por qué Dios nos tuvo que sacar de Mitzrayim, de Egipto, él mismo, y no a través de un malach, un saraf, como dice la Gadá, etc. ¿Por qué? Una de las explicaciones es porque si un malach bajaba a Egipto, era corrompido por Egipto. Era tan terrible el lugar, herbas, ares, la perversión de la tierra, etc., que incluso los malojim iban a terminar pervertidos ahí. Entonces tuvo que venir Dios, y como dice la Gadá, él mismo tuvo que venir. Volviendo al Maimer entonces, el hecho de que las almas del pueblo de Israel se invisten en cuerpos y en alma animal, esto es una indicación de que la sociedad, la asociación de su nombre, de Dios, que él hizo con el pueblo de Israel, es de un nivel muy superior a los malojim, a los ángeles. Porque todo aquello que puede bajar a sí mismo mucho más, su raíz es de una fuente muchísimo más elevada. Justamente porque puede bajar más, puede soportar, digamos, mayor descenso, quiere decir que viene de un lugar más elevado. Y esto es como la visión. La visión es un potencial muy fuerte, muy elevado y muy sutil en el alma de la persona. Y es mucho más elevado y sutil que la audición. Por eso nuestros sabios dijeron, no es lo mismo escuchar que ver. Ver es mucho más elevado y mucho más poderoso.
Es decir, que lo que la persona entiende a través de escuchar no tiene absolutamente ninguna comparación, es ínfimo frente a lo que la persona puede entender a través de ver. Lo puede captar en forma mucho más poderosa, más rápida, etc. Cuando uno escucha algo por primera vez, a pesar de que lo entiende como corresponde, pero después cuando ve esa cosa, lo entiende de una forma muchísimo más poderosa que como lo escuchó inicialmente. Y esa cosa queda muchísimo más grabada, impregnada en su alma porque lo vio. Surge entonces que hay una virtud de la visión por sobre la audición. Y sin embargo, la visión es solamente capaz de tomar algo material, algo físico. Yo no puedo ver el amor, ver el miedo. No existe. Yo puedo ver un coche en la calle, puedo ver un perro, un gato, etcétera. Algo físico, material lo puedo ver, pero no puedo ver algo abstracto. La audición, por el otro caso, por el otro lado, es capaz de tomar y entender, digamos, cosas espirituales, justamente, como por ejemplo una voz. Yo no puedo ver una voz. Es verdad, el Matan Toire, Roines a Koilois veían lo que se escuchaba y escuchaban lo que se veía. Matan Toire es otra historia, porque Matan Toire era la unión de lo material con lo espirituales. Ok, es otra explicación de lo que significa Matan Toire. Pero normalmente hablando, cada uno de nosotros, en seres humanos comunes, audición capta cosas abstractas, visión capta cosas solamente materiales. Aparentemente, si la visión es superior a la audición, como explicamos anteriormente, porque uno incorpora los conceptos mucho más profundos, tendría que ser al revés entonces. Los conceptos más sutiles y más abstractos y elevados los tendrías que poder ver. Y los conceptos menos elevados, escuchar, porque la visión es más elevada. Entonces, ¿por qué es así? Entonces el Rebbe explica, justamente, porque la visión es una fuerza mucho más elevada y más sutil y más espiritual, entonces no puede bajar tanto, puede bajar tanto hasta captar a una cosa material, justamente. Por cuanto es tan elevada, baja lo más bajo, capta algo material. Y como por ejemplo las letras que están grabadas en una piedra preciosa. Por cuanto la piedra brilla muchísimo, es una piedra hermosa, no sé, un diamante, qué sé yo, brilla mucho. Entonces no podés leer las letras, porque es tanto el brillo que produce esta piedra que no lográs leer qué es lo que está grabado en la piedra. Solamente cuando vos sellás con esa piedra, como si fuese un sello sobre lacra, cuando vos sellás con esa piedra sobre cera o sobre lacra o lo que sea, es decir, te alejás, entre comillas, te alejás de lo que la piedra es, entonces ahí podés leer las letras. Ahí podés realmente ver de qué se trata. Pero cuando vos sellás o grabás letras sobre la piedra, que no brilla, otro tipo de piedra, no una piedra preciosa, una piedra cualquiera, grabás letras, entonces ahí podés leerlas, incluso cuando están grabadas sobre la piedra. ¿Qué problema hay? Surge entonces que lo que no es tan elevado, entonces podés leerlo, incluso cuando está en su fuente. Incluso cuando está ahí arriba, digamos, en la piedra, lo podés leer. Pero si la fuente, es decir, la piedra sobre la que está grabadas las letras, es muy luminosa y brilla, entonces no las podés leer excepto si vos sellás con esa piedra sobre lacra o sobre cera, etcétera, te alejás de la fuente. Este es otro ejemplo más para entender que lo más elevado y lo más bajo. De la misma manera vamos a entender que la fuerza de visión no puede bajar solamente hasta la voz. No es capaz, la fuerza de visión no es capaz de captar cosas abstractas y sutiles, la fuerza de visión. La fuerza de una voz es muy espiritual. ¿Qué es lo que capta la visión? Algo físico y material. Una madera, una piedra, y esto te indica lo increíblemente elevado que es la capacidad de visión. O sea, no se ocupa de los niveles intermedios, las voces, etc. No, lo más bajo. Pero justamente lo más bajo, ¿quién es capaz de llegar? El más elevado. De la misma manera, cuando el pueblo de Israel se inviste en almas, en cuerpos, ¿por qué es así? ¿Por qué pueden bajar tan bajo para investirse en un cuerpo, cosa que un malaj, un ángel, no puede hacer? Justamente por su raíz espiritual tan elevada. Y esta sociedad que se asocia el nombre de Dios en ellos, en los Yehudim, esto también es de un nivel extremadamente elevado, más que el nivel de los ángeles.
Y por eso está escrito en Hashem Elokejo, yo soy Dios tu Señor. Es decir, que el nivel de Avaye, acá fíjense que lo dice claramente. Antes habló del nivel de Keil, Aleph Lamed, es un nombre de Dios, muy elevado, todo lo que quieras. Pero ahora dice directamente Avaye. El nivel de Avaye, Haya, Hoy, Bebe, fue ese será la infinitud divina. Esto es lo que se proyecta para hacer el Eikejo, tu Señor, para estar vinculado directamente con vos, para asociarse con cada Yehudí, desde el nivel de Anoiji, Mishanoiji, de la esencia misma de Dios, yo soy yo, que en Kabbalah, en Hasid se llama Keser, la corona divina, que no importa qué quiere decir, porque en este discurso tampoco se discute eso, simplemente lo menciona, es el nivel más elevado. Porque para poder asociarse con las almas, mientras esas almas están investidas en cuerpos, entonces la energía divina tiene que surgir de un nivel extremadamente elevado, y por eso es Anoiji, yo, que ni siquiera tiene un nombre. No se llama ni Avaye ni Anoiji, yo. Que después ese Anoiji se expresa en Avaye y ese Avaye se expresa en Elohim hasta bajar a la persona misma, al cuerpo de cada uno de nosotros, a la Neshama, al alma y al cuerpo de cada uno de nosotros. Esto es, no terminamos igual, vamos a terminarlo Dios mediante la clase que viene. Esto es, digamos, la primera parte del Maimar, donde el Rebbe explica, lo que estudiamos básicamente es, el Rebbe explica por qué Dios en el monte Sinai dijo, Anoiji Hashem Elokejo, yo soy Dios tu Señor, en singular, porque Dios se asoció a cada uno de nosotros. Y Dios ya está asociado a los ángeles, sí, tenés razón. A los ángeles se asocia de una manera, el nombre Adna y Elohim, etc. Al pueblo de Israel se asocia de otra manera. El nombre Keil, en la palabra Israel, y más aún, el nombre Avaye, y más aún, la esencia misma, que este nombre Avaye es, por así decir, la revelación de esa esencia de Dios. Por eso el nombre Avaye se llama Shema Etzem, el nombre esencial divino.